Hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda edición de nuestra temporada de Hit Talks. Es un placer para mí iniciar un nuevo año con esta edición que vamos a tener el día de hoy, hablando del bienestar en la era del trabajo real. Mi nombre es Mariano Costanaún, soy HR Manager de HIT y hoy tengo el placer de presentar a Vero Dromovich, CEO y co-founder de Hub Emociones, que me reta siempre porque la presento con el apellido equivocado. Hola, Vero. Hola Nico, ¿cómo estás? Me Llámame encanta, como, pero me encanta. me encanta, me encanta. Y sabes que me pongo picante. Entonces, ahora sabes quién aparece, Patricia en la Ah, entrevista. excelente. Patricia, mucho mejor para esto. Bueno, bienvenida, Vero. Es un placer tenerte acá para hablar de esto que tanto nos interpela a todos. Y también nos está acompañando Diego Borisansky, CEO y co-founder de Maslow. Bienvenido, Diego, a esta edición. Muchas gracias por la invitación. A mí me lo dijo bien, me parece que salgo con vos. Totalmente, Dieguito. Hay algo personal acá. Ya lo Por vamos haber a sido, trabajar. por haber sido su profesora, ¿será? Le dejé un mal recuerdo. Qué placer encontrarnos en esta nueva edición, iniciando el 2026, ¿no? Con esto que tanto disfrutamos, ¿no? De compartir con la gente. A ver, bueno, vamos a iniciar bienestar en la era del trabajo real. Es un tema que nos va a traer buenas conversaciones el día de hoy y quiero empezar preguntándole a los dos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que una persona sienta que su trabajo es real y no automático hoy? Si querés, Vero, ya que te voy a dar la palabra, ya que hoy arrancamos con el pie izquierdo con vos. Contanos un poquito qué pensás de esto. Bien, a ver, yo creo que para que tengamos la percepción y que esa percepción sea realidad, es pasar de ejecutar y empezar a decidir. A veces se cree que es al revés, ¿no? Pero actuar sin previamente tener ese análisis estratégico, el cómo vamos a tomar decisiones, para mí es justamente salir del piloto automático, ¿sí? Para que justamente ahí encontremos valor en lo que hacemos y entendamos cuál es el impacto del trabajo. O sea, la mayoría de las personas, y esto, bueno, Gallup lo remarca, que solamente el 23% de las personas en el mundo laboral están realmente comprometidas con lo que hacen. 23% entiende el propósito de para qué está en un lugar. El resto está desconectado, o peor, activamente desenganchado, que no sé qué es más peligroso. ¿Sí? Entonces, creemos que nuestro trabajo es real justamente cuando nosotros entendemos el propósito, ¿sí? Tenemos autonomía, recibimos feedback de calidad y también se ve en el crecimiento. Sin eso, para mí no hay vocación, sino que lo que estamos viendo es supervivencia. Está buenísimo. Gracias, Vero. Diego. Yo coincido mucho con lo que dijo Vero. La verdad creo que hay tres cosas fundamentales. Una es entender el impacto que uno va a tener en la empresa. Para eso la empresa tiene que tener una estrategia de comunicación muy clara que primero indique hacia dónde va la empresa y segundo, el impacto que va a tener esa persona específicamente dentro de la empresa. Como dijo Vero, si uno no está vinculado o no entiende para qué está haciendo las cosas que está haciendo, es muy difícil que después se sienta eh, real, digamos, con lo que está haciendo en la empresa. O sea, sienta que tiene un vínculo y que está haciendo algo que va a conseguir cierto resultado. Bien. Después, para mí, si una persona termina siendo un engranaje dentro de una empresa, el trabajo es reemplazable para ella porque es un engranaje y para la empresa también. Entonces, ahí también coincido con Vero que hay que tener, hay que darles autonomía, hay que permitirles decidir. Tienen que no ser un engranaje al final del día. Más hoy, a ver, con todo lo que es inteligencia artificial, agentes y demás, vamos a tener muchas personas que ejecuten como un engranaje. Hoy es importante que la persona, el humano, sienta que tiene capacidad de decidir, que agrega valor. Y después,
como dijo Vero, tener reconocimiento es fundamental. Sí, ¿dónde agregamos valor como humano? Eso también hace real, y si nos preocupa, que está bien que a veces nos preocupemos un poquito para salir de la zona de confort, qué tan reemplazables seremos, ¿no?, en esta empleabilidad del futuro que es ahora. ¿Sí? Justamente donde agrego valor como humano es donde ahí vamos a marcar el diferencial. Si me considero, bien como dijo Diego, un engranaje más, ni siquiera sé mi trabajo dónde termina, dónde empieza, para qué hago lo que hago, ahí justamente lo que falla es la motivación intrínseca, ¿sí? Y esto quita bienestar. Bien, qué tremendo este número que tiraste, Vero, del 23%, ¿no? Que son el que se Bajísimo. entiende el sentido. Bueno, existe, viste, en las encuestas de clima, de satisfacción, Sí. esa pregunta de qué tanto entendés lo que vos hacés que tiene impacto en el resultado final de la compañía, ¿no? Y ahí, Marian, sabés que las respuestas que encuentro, porque analizo encuestas de clima muchísimas durante el año, lo que encuentro es que responden no con el propósito o el para qué del puesto, no saben para qué existe el puesto, me dan como respuesta las tareas, las responsabilidades, los objetivos, pero no el para qué. Bien. ¿Sí? Que bueno, Simon Sinek justamente habla que es por donde uno debería empezar una inducción, por ejemplo. Totalmente. Y estamos medio en pañales todavía, ¿no? En eso, en las compañías. Hasta creo que pañales. No, para mí es clave incluirlo dentro de... Tiene que haber una estrategia de comunicación clara, y más allá de la inducción, es esto de hablar con las personas, entender qué sienten adentro de la empresa y ver cómo comunicarles, claramente los objetivos, hacia dónde quiere ir la empresa y cómo ellos como persona en su rol van a ayudar a que ese objetivo se cumpla. Sí, ese feedback, ¿no? Que no solamente es de marcar oportunidades de mejora, esa conversación uno a uno. Me siento con Diego es mi jefe y me habla de para qué también es importante que yo lo haga bien, que no da lo mismo. Y bueno, más o menos llegué, no da lo mismo qué hago y cómo lo hago, ¿no? Entonces, en ese uno a uno yo creo que es muy importante reforzar estos mensajes que menciona Diego, pero hablé de la inducción porque muchas veces uno ingresa a un lugar y realmente ese es otro proceso para otra charla que podemos tener, ¿sí? De cómo realmente estamos haciendo las inducciones. Sí, y también lo dejo encapsulado ahí para otra charla, pero es eso, ¿qué pasa después de esa inducción, no? Que lo agarra HR o el directo y se va al campo, ¿viste? ¿Tiene coherencia eso que hacemos? ¿Realmente hacemos que la persona entienda el impacto que tiene en el negocio? ¿No? Tiro dato, la inducción es un proceso, o sea, no es un día de 8 horas que te están taladrando con información. La inducción, te podría decir, 90 días tenemos para hacerla, para planificarla correctamente y que la persona pueda entender la estrategia. Sí. Así que ahí vamos con los numeritos. 90 días más o menos está bueno que sea la inducción. Bien. Diego, bueno, venimos a hablar un poco del bienestar, ¿no? En muchas empresas sigue siendo algo soft el bienestar. ¿Vos sentís que se puede medir o sigue siendo un concepto más abstracto? ¿Cómo lo ves vos desde tu rol? Yo creo que hay un montón de cosas para medir, pero al final del día, o sea, uno puede implementar diferentes iniciativas para que el lugar de trabajo sea el mejor lugar que hay, pero al final del día hay un componente muy soft porque somos humanos, somos personas, tenemos una vida afuera del trabajo, más allá del trabajo en particular, y ahí eso afecta 100% a cómo uno se siente, al bienestar de la persona. Entonces, uno puede hacer, como decían recién, encuestas de clima, o sea, puede hacer NPS, puede hacer un montón de cosas, puede medir el presentismo, la rotación, desempeño, cuán felices están con una herramienta, diferentes cuestiones, pero al final del día hay algo más soft, hay algo más humano, y es empatizar con la gente, entender qué necesita, cómo está viviendo, qué situaciones le pasan, y ver cómo acompañarlo desde la mejor forma dentro de la empresa. Bien. Sí, ahí te agrego algo. A ver, estoy 100% convencida que el bienestar no es soft. Lo que es soft es la mirada que lo subestima al bienestar. ¿Sí? Y como dijo Diego, se mide y se mide mucho.
rotación, ausentismo, presentismo, engagement, productividad por equipo, niveles de burnout, ¿sí? De hecho, la Organización Mundial de la Salud publicó, ¿sí? Y estima que la depresión y la ansiedad, que son pandemia, ¿sí? Le cuesta a la economía global $1 billón por año en pérdida de productividad. Harvard también dice que, bueno, las empresas que se dedican genuinamente al bienestar, no hacer cualquier cosa, genuinamente al bienestar, son un 21% más rentables que las que no se ocupan. Entonces, no es nada abstracto, es un KPI y varios KPIs que ahí tenemos para integrar. Y ahí vos estás hablando, Vero, de burnout y Diego hablaba de una parte más humana. Vero, ¿qué rol juegan las emociones en la performance de un equipo? Total, y me encanta que lo preguntes, total. Las emociones no son el opuesto de la racionalidad que muchas veces se tiene ese concepto, son el combustible de la decisión. 99% de las decisiones que tomamos son emocionales y después las explicamos racionalmente. ¿Sí? Entonces, la amígdala y la corteza prefrontal trabajan juntas. No es que hay una cosa por un lado y otra por el otro. Si hay miedo, amenaza, inseguridad psicológica, la capacidad de pensar estratégicamente baja. Y sabemos eso, el daño que tiene. Entonces, un equipo emocionalmente regulado colabora más, innova más, ¿sí? Y la gestión del conflicto se maneja de una manera que no destruye vínculos. Entonces, un equipo desregulado gasta energía ¿en qué? En defenderse, no en ser productivo. Tengo miedo de tirar una idea porque cada vez que dije algo, no sé, me ridiculizaron o no me escucharon. Y eso, ojo, ¿no? El líder que no sabe escuchar se rodea de personas que no tienen nada para decir. Qué clave es lo peor que te puede pasar como líder. Cuando me dicen, ay, nunca me hacen preguntas, nunca me vienen a hablar. ¿Y cómo fuiste cuando te hacen preguntas? ¿Cómo respondiste? ¿Desde el juicio o desde una escucha empática, como dijo Diego, que es lo que al final del día vale? No, así que eso... total para el bienestar y para la productividad, gestionar emociones. Está buenísimo lo que dice Vero. A ver, me parece también súper importante. Hay un montón de frameworks de trabajo que hacen que esto suceda, que esté la escucha abierta, que las respuestas sean de determinado tipo, que se presenten las cosas de determinada forma y también habilita a esto, a seguir creando, a seguir creciendo y a permitir que las personas puedan expresarse. Qué importante es ponerle nombre, ¿no? A esas emociones también en los equipos y que no sea solo, viste, que las emociones están afuera, viste, del trabajo y demás. Y claro, las dejamos colgadas como una mochilita ahí. Sí. Bueno, justamente ahí es disociarte. Bueno. ¿Qué pasa? Empezamos a reprimir, ¿no? Llego a la oficina, me encuentro con ustedes dos. Che, Vero, ¿cómo estás? La mentira más dicha del mundo. Bien, gracias. Y ya está. Hice la prueba de contestar mal y siguió caminando. No, claro, totalmente. No, sí. Ahora que me va a contar, prefiero... Sí, lamentablemente la expectativa de muchas personas es que te digan bien, ¿viste? Porque claro, si te llegan a decir mal, nada. Ahí es como que hackeaste el sistema, ¿qué pasó? Totalmente, no estamos preparados a veces para eso. No, pero qué importante, ¿no? Deben estar preparados para animarse a decirlo y para animarse a escucharlo y no juzgar. Con decir, ay, dale, Marian, ¿vos te sentís mal con todo lo que tenés? ¿Con lo privilegiado que sos? No tenés derecho a sentirte mal. No podés hablar de eso. No, hablemos más de emociones en cualquier ámbito, que vamos a ver cómo mejora nuestra calidad de vida. No reprimiendo. Tampoco digo que hagamos terapia grupal. ¿Sí? Pero no. Te digo, che, Diego, la verdad que hoy estoy muy ansiosa. ¿Sí? Y yo sufro de trastorno de ansiedad. Digo, hoy la verdad que preferiría no participar tanto de reuniones o lo que sea. Eso sería clave. Y no decirle, no sé, estoy descompuesta. Decir otra cosa, ¿no? Decirle, siento ansiedad. ¿Sí? Entonces, no me quiero exponer tanto hoy, que Diego lo entienda. Y no me juzgue. Que valide mi emoción. Para eso es clave tener mucha inteligencia emocional en ese sentido. Y no todos, no resulta tan fácil poder expresar esas cosas. Por eso hablaba antes también de frameworks, que muchas veces un framework de laburo bien implementado
que tenga diferentes formas en las que uno se puede expresar y tiempos en los que uno se puede expresar y respuestas que uno puede dar y demás, muchas veces habilitan a que alguien que no tiene la inteligencia emocional suficiente como para poder expresarse de esa forma, decir hoy estoy mal, hoy prefiero no hacer lo siguiente, tenga la posibilidad de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en la empresa usamos uno que se llama iOS, Entrepreneurial Operating System, que está buenísimo, lo recomiendo. Mirá qué bueno. Bien. Tomamos nota. Sí, creo que lo que comentan los dos tiene que ver principalmente con validar la emoción que traiga la persona, ¿no? No juzgarla ni cuestionarla. Exacto. Y a partir de ahí, gestionarla. Claro, estamos acostumbrados a eso, a devolver una mirada juiciosa. Lo viví en carne propia. Muchas veces también me ha pasado a mí. A veces lo pienso y no lo digo porque todavía tengo oportunidad de mejora. Obvio que la teoría me la puedo saber muy bien, después ponerlo en práctica es difícil muchas veces, pero sí, tenemos una mirada mucho más juiciosa hasta sobre nosotros mismos. Sentir culpa porque te sentís mal, ¿sí? Sentir culpa porque, no sé, hoy no puedo estar haciendo otra cosa que descansar, ¿no? Entonces, digo, creo que lo que creemos que es éxito está un poco confundido, ¿no? Y para mí, hablando de bienestar, una persona con bienestar es una persona exitosa. De nada te sirve tener un montón de logros a costa de tu salud mental, ¿sí? Y yo pasé y transito todavía ciertas cuestiones de salud mental. Entonces digo, no valió la pena para nada. Sí pude ir aprendiendo, pero cuando aprendí, la tercera vez que me enfermé. Las dos primeras era como... Qué bueno que lo pudiste aprender, por lo menos, ¿eh? No, o sea... Me costó bastante, pero bueno, se puede aprender, se puede, obviamente, me ayudó mucho la psicología, la psiquiatría y la inteligencia emocional. Pero por eso, prestemos atención. A las personas les pasan cosas, y bien como decía Diego y vos, Marian, no las podemos dejar, ¿sí?, a un costado y ahora me pongo en modo gerente, ¿sí?, y listo, todo lo demás desaparece. Si alguien estuviera haciendo eso, deje de hacerlo, ¿sí? No lo hagan en sus casas. Esa disociación es pésima, ¿sí?, para nuestra salud mental. Y obviamente no hay bienestar. Y el bienestar es estratégico, no es una cosa así, blef, porque a veces confundimos qué es bienestar. No, 100%, y creo que inclusive algo que también puedo entregar a quienes nos escuchan, tal vez que no se sienten con esa inteligencia emocional desarrollada o con la capacidad de abordar a una persona que te viene con un ¿cómo estás mal?, es también levantar la mano y pedir ayuda a quien sí esté preparado para eso y decir, che, Diego, ¿podrás hablar con Vero? No la vi bien, y no dejarlo encapsulado eso, sino gestionarlo, de alguna manera, pero gestionarlo. O sea, eso es una buena forma también de abordarlo. Yo creo que siempre ahí me sale mi corazoncito de recursos humanos, se nos cargan un montón de cosas que no dependen de nosotros, sino que depende de cada líder, ¿sí? Cada líder o cada persona con gente a cargo que quiera liderar se tiene que ocupar justamente de eso. Recursos humanos acompaña, pero después el liderazgo sí lo ejerce cada uno, y para mí es clave ahí ese entrenamiento, ¿sí?, y esa mirada de poder entender, ¿sí?, qué es además bienestar para cada uno de los miembros de mi equipo, ¿sí? No lo mando a recursos humanos a que vayan y hablen, ¿sí? Porque ahí también recursos humanos quedamos como un poco obsoletos hasta en los programas. Yo como docente lo veo. No hay ningún programa hoy, les diría, de universidades que aborden temas de enfermedades psicosociales laborales como corresponde, ¿sí? Y si acabo de decir que hay pandemia de trastorno de ansiedad y trastorno de depresión, y acá es como, ¿quién ayuda a los que ayudan? Porque en recursos humanos estamos de ese lado. Te das vuelta y ¿a quién tenés? Nadie. O sea, tenés que empezar ahí a buscar otras estrategias, y por eso también nos estamos ocupando de entrenarnos en algo que tal vez recursos humanos no lo tenía en su radar y hoy sí, que es cómo vamos a gestionar la salud mental de las personas en nuestra organización, y como acá leo en el chat, que no sea tabú mostrarse vulnerable, que no sea tabú decir tengo un trastorno psiquiátrico o estoy en un tratamiento psiquiátrico, y que no te miren como diciendo, wow, qué problema tenemos ahora, ¿no? Sí, gran desafío de las compañías es poder generar esos espacios de seguridad psicológica también, ¿no? Sí. Que se llama
Para mí, algo importante que dijo Vero ahí, el tema de descentralizarlo, que no caiga únicamente en el líder de recursos humanos, que también los diferentes líderes, mandos medios o gente que uno tenga en la empresa esté entrenada para poder recibir esos comentarios, esas cosas, o ir levantando las alertas suficientes para que nada, se pueda acompañar a esa persona. Si no se descentraliza, es inescalable. No, es que imagínate, nosotros podríamos hablar de, no sé, yo trabajé en pymes, en empresas multinacionales, pero si yo tuviera que conocer 4.000 empleados, ¿y qué les está pasando a cada uno de esos? O sea, ¿de dónde sacan la idea de que no, si tenemos superpoderes? ¿Sí? De hecho, hay un informe de McKinsey que en pos de esta reunión justo lo busqué adrede, donde hablaba que las organizaciones que priorizan la salud mental de sus colaboradores y una cultura saludable real, ¿sí? No, la mesita de ping-pong, superan en performance a los competidores que no se están ocupando de eso. O sea que, digo, ¿por qué no hacemos algo que sabemos que hace bien? ¿No te importan las personas? Porque he escuchado ese tipo de respuestas, ¿sí? De antilíderes. No te importan las personas, te importan los resultados. Y como la persona se siente, hace. Entonces, es fundamental. Los resultados seguramente sí te importan. Bueno, pero ahí está estos datos que están mostrando los dos. Es esa información que necesitan esos líderes, ¿no? Que no creen en esto. O sea, si vos le mostrás el dato de que una compañía que implementa esto es más, ¿no?, productiva que una que no, ya por una cuestión de negocio, es que esa persona ya tendría que empezar a hacerlo, ¿no? Pero es clave también desde el lado nuestro, por llamarlo así, es ser más objetivos, ¿no?, en cómo trasladamos estas cuestiones, ¿no? Y que no es devolver la pelota, ¿no? Porque me dicen, bueno, como que no nos queremos hacer cargo. No. Yo creo que la empresa entiende el bienestar justamente cuando deja de ser una acción aislada de recursos humanos, ¿sí? Y pasa a estar en la agenda del C-Level. En la agenda del directorio tiene que estar el bienestar. Bueno, es que nosotros vamos con una idea. No, obvio, pero es importante, y para mí sí, para que se lleven los que nos escuchan, que son muchos del mundo HR, es entender que esto, no esperemos solamente que lo entiendan. Ahí tenemos que hacer un doble esfuerzo nosotros por mostrar, ¿no?, el impacto de hacer esto. Tenemos que ser empáticos con quienes lideran las compañías y entender que tal vez muchas, en algunos casos no, pero muchas veces esto no está desarrollado en la cabeza de esas personas. Entonces, mostrárselo y vendérselo, ¿no? Y mostrarle que, así como las compañías esperan que seamos todos comerciales, todos customer oriented y todos operaciones, bueno, tenemos que ser todos, tenemos que estar todos preparados con una escucha activa para gestionar a las personas y sus emociones, ¿no? Totalmente. Por eso del 1%, digo, déjame probar un 1% de todo lo que tengo ganas de hacer. Hagamos. Si nos equivocamos, aprendemos. ¿Sí? No vamos a hacer un daño profundo con probar en chiquito ahí como nos enseña la agilidad. ¿Sí? Probamos en chiquito, nos equivocamos en barato, no pasa nada, pero hay que pasar a la acción. Aunque sea, déjame un gramito de todo esto que te traje, sí, hacerlo. Lamentablemente, he recibido más no que sí en este tema. Ahora con qué viene esta. ¿Qué se le Diego, desde tu mirada, ¿no? Más organizacional, viéndolo de afuera, ¿cuándo una empresa se da cuenta de que el bienestar ya no es como un beneficio accesorio, sino que se convierte en una variable estratégica de negocio? A ver, yo creo que siempre es estratégico, o sea, como decía Vero, la verdad impacta directamente en los resultados del negocio, ya desde el punto de vista, o sea, P&L, desde el punto de vista del balance, o desde el punto de vista, lo más fácil, rotación, que rotación también tiene un impacto en el balance. Entonces, si uno tiene en una empresa gente que no está alineada con los objetivos de la empresa, que no sabe para qué trabaja, que está trabajando a destajo, que no sabe qué resultados tiene la expectativa que consiga, digo, la verdad no va a llegar a ningún lado. O sea, no tiene un norte claro, no sabe qué tiene que ejecutar, no sabe a dónde tiene que llegar. Y el bienestar es fundamental en eso.
para mí es un bienestar como estrategia, que uno habla de bienestar y muchas veces se piensa en diferentes iniciativas, poner la mesa de ping-pong o hacer algún outing o lo que sea. Para mí es una estrategia mucho más general que arranca por la comunicación. Arranca por la comunicación y también por la empatía. O sea, esto de dejar claro cuál es la expectativa del puesto de cada uno genera menos ansiedad, sabe la persona a dónde tiene que ir, sabe la persona qué tiene que hacer, y también reconocerlo, está yendo por el buen camino, que hay un montón de formas de reconocerlo, pero si las personas que están trabajando dentro de la empresa no están bien, en general, no tienen claro hacia dónde van, no funciona. No, de hecho ahí lo que dice Diego es clave. A ver, la incertidumbre nos genera ansiedad. Por más que estemos acostumbrados, el ser humano, a vivir en la incertidumbre porque no sabemos nunca qué es lo que realmente va a pasar, pero cuando vos le clarificás objetivos, yo conozco personas que todavía no saben cuáles eran los objetivos 2025. ¿Sí? Transitaron todo el año como, vamos viendo, y no sé, habrá que ir por allá, ¿no? Y después hay mediciones de eso, y después hay un bono sobre eso, y digo, ¿pero de qué están hablando? O sea, que, ¿no? Hay esa incoherencia que hay justamente, y bien alineado con lo de Diego, o sea, cuando empieza a doler esta parte, empieza a doler en el Excel, y él dijo, el ausentismo, la rotación, perdón, había mencionado Diego, la rotación, muchas veces me dicen, ay, por suerte esta persona se fue gratis. Nada es que alguien se vaya gratis. ¿Sí? Incorporar a una persona, solamente incorporar a una persona, no pensemos en los costos de reclutamiento y selección, en lo que esa persona tiene que aprender para estar operativa en ese puesto, la curva de aprendizaje de cada una de esas personas. Así que una renuncia de una persona en un puesto, te diría junior, semi-senior, te cuesta 12 sueldos. No es gratis la rotación porque se fue por su cuenta. Además del daño que te puede generar en la marca empleadora por los motivos que se haya ido, cuando el 80% de las personas renuncian a los jefes y no a la empresa. Totalmente. Y qué importante, ¿no? Esto que decías, Diego, recién de reconocer, ¿no? Porque a veces veníamos hablando de cómo gestionar las emociones cuando alguien no está tan bien, pero no nos tenemos que olvidar de también cuando están bien, ¿no? Cuando hacen las cosas bien, de cómo, sin darnos cuenta, los estamos poniendo ya, viste, del lado del malestar por no reconocer eso, ¿no? Por dar por sentado ciertas cosas que no se tienen que dar así. Y esa palmada en la espalda, ese beneficio, lo que fuese, es parte de que la persona construya este bienestar, ¿no? También. Totalmente. Sí, se sienta realizada en algún punto. Totalmente. Y también la búsqueda. Y sigo con vos, Diego, acá. Después, Vero, me gustaría también entender tu punto de vista sobre esto. A futuro, ¿no? A futuro, en el futuro cercano, si querés. ¿Se puede hablar de empleabilidad sin hablar de bienestar? Y antes de que contestes, Diego, les cuento a todos los que están escuchándonos y viéndonos, hay un QR en la esquina acá del cuadrante que es para ir completando una encuesta, si quieren, durante la charla. Sí, Diego. Para mí no, o sea, más que nunca vamos a estar en un periodo de mucha incertidumbre, de mucho aprendizaje, de mucha adaptabilidad, o sea, va a cambiar mucho el mundo del trabajo en general, y es donde más tenemos que hacer foco en el bienestar, porque las personas que estén trabajando, los humanos que estén trabajando con nosotros, van a necesitar un grado de certeza, van a necesitar estar bien emocionalmente para poder ejecutar y poder trabajar en un mundo que va a ir mucho por la productividad, va a ir mucho porque el humano que esté trabajando en la empresa logre los resultados. Se va a poder medir todo mucho más fácil, o sea, hoy con la revolución que es la inteligencia artificial, realmente el humano va a estar muy presionado por un montón de cosas y es muy importante acompañarlo con certezas. Bien, claro. Las certezas, clave esa palabra. Hoy realmente tiene un valor importantísimo. Para mí tampoco, o sea, la empleabilidad futura requiere aprendizaje continuo. No importa a qué te estés dedicando, no podemos dejar de aprender. Y es más,
hasta seguramente nos vamos a tener que reinventar en muchas de nuestras profesiones porque van a quedar obsoletas, ¿sí? Entonces, la adaptación, el pensamiento crítico, todo eso nos exige energía cognitiva. El burnout, que también hay bastante de burnout en las personas que están en el mercado laboral, reduce la memoria de trabajo, ¿sí? Reduce la creatividad, la capacidad de aprender. Entonces, no hay reskilling posible, te diría, hoy en día con un cerebro agotado. Entonces, hablar de empleabilidad sin bienestar es como hablar de alto rendimiento sin descanso. Totalmente. No, es una incoherencia total. Ahí veía algunos comentarios, ¿no? de invertir en bienestar, si se puede hacer sin una inversión económica. Yo diría que como es una inversión, tiene que haber, ¿sí? un presupuesto adecuado para el bienestar, pero bienestar es tratar bien a las personas, por empezar. ¿Sí? Buen día. Y tratar bien a las personas, hablo de forma respetuosa. Es más, les diría, quieren ser selectivos en la amabilidad, sean selectivos en la amabilidad, pero en el respeto no. Quizá ahí es tu primer paso para bienestar. Tratarnos de manera respetuosa. Porque ahí veía algunas preguntitas. Hay muchas preguntas, está que arde ese chat. Está tremendo, ¿eh? Y es un tema que interpela mucho hoy el bienestar, ¿no? Es lo que vos dijiste, post pandemia empezaron a aparecer, en las personas, emociones que antes no habían aparecido, ¿no? Sí, hablar más. Hablar más, ¿no? Necesitar cosas diferentes de los líderes, de los jefes, de como lo quieran llamar. Necesitar algo diferente de quien trabaja conmigo. Y lo que pasó en pandemia fue que aparecieron esas emociones, pero nadie se preparó para gestionarlas, ¿no? Entonces, hay una brecha grande ahí que me interesa entender. Vero, ¿qué pasa cuando esas emociones, desde que es lo que haces a diario vos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando esas emociones no están bien gestionadas? ¿Cómo impacta en la cultura, en la rotación, en el clima, en el negocio propiamente, ¿no? Todo. Primero que no se entiende cuál es la raíz, ¿no? Porque pocas veces una persona me dice, yo creo que mi equipo no está gestionando las emociones, pocas veces pasa eso. ¿Qué me suelen decir? Ay, tiene un problema de actitud. Claro. Tiene un problema de actitud. No, bueno, justamente en realidad, a ver, lo que está pasando en vez de un problema de actitud es miedo mal gestionado, enojo acumulado, ¿sí? Frustración no conversada, y esto hace que el clímax sea cada vez más tenso, la rotación silenciosa, líderes evitativos, eso, ay, prefiero ni mirarla porque si me mira me va a hacer una pregunta, me va a contar algo, ¿no? Y conflictos crónicos, ¿sí? Gallup, que se dedica también a estudiar el compromiso, ¿no? Y a ir midiendo el compromiso, los equipos con bajo engagement tienen mayor ausentismo y accidentes laborales, ¿sí? Entonces la cultura se termina contaminando cuando las emociones no se muestran. Y mostrarte vulnerable es humano. Somos vulnerables, somos seres vulnerables, somos imperfectos, somos emocionales, pero por especie, ¿no? Porque a veces me dicen, no, yo no soy emocional. No, tal vez no sos demostrativo, ¿sí? Si no fueras emocional no serías de esta raza, ¿sí? No seríamos de esta especie. Pero el tema es qué hago con las emociones. Y como no tuvimos educación emocional, en la mayoría de nuestro caso, como no tuvimos educación financiera, educación nutricional, etcétera, bueno, nos cuesta mucho más. Se considera que somos una generación de analfabetos emocionales. Yo creo Hay más de 200 nombres de emociones, más de 200. Busquen, rueda, ahí es que están a pleno en el chat, rueda de las emociones. Las primeras que van a encontrar en el centro son las básicas, las de Intensamente 1. ¿Sí? Y no es mala para hacer un ejercicio la rueda. La rueda es genial. La rueda es genial porque a veces me ha pasado que alguien me diga que está ansioso. Indago, y en realidad es la palabra que conoce. La ansiedad es displacentera. Y entonces le pregunto, ¿pero esto qué vas a hacer? No sé, estoy ansioso porque voy a ir a un recital. Digo, ¿pero qué entonces no te gusta? ¿Qué pasa con ese recital que te genera algo displacentero? Ah, no, me dice, sí me gusta. La palabra es entusiasmo. Buscando en la rueda, ahí encontrás. Y me dirán, ¿y cuál es el problema de ponerle un nombre u otro nombre? Es que la emoción la experimentás desde el nombre que le pones. Es como tener un diagnóstico. Si tengo mal el diagnóstico, ¿cómo voy a gestionarlo?
Entonces, el nombre preciso es el primer paso de ser emocionalmente inteligentes. Reconocer qué emoción tengo con el nombre adecuado. Creo que vamos a tener que armar una Head Talk de emociones simplemente porque creo que nos interesa a todos y creo que es un tema vivo que vino para quedarse, ¿no? Y que vamos a tener que gestionarlo y qué mejor que estos espacios para también dar herramientas para eso. Pero siguiendo, a ver, venimos hablando de que las empresas, muchas lo implementan bien, otros lo implementan mal, pero todos dicen tener bienestar o una política y demás, invirtiendo poco o mucho. Ustedes, desde su óptica, ¿cuáles son los errores más comunes que creen que cometen las empresas cuando dicen que priorizan el bienestar? ¿No? ¿Diego? Para mí es ejecutar iniciativas aisladas que no se corresponden con un todo. O sea, tiene que haber una estrategia que tienda a pensar en el bienestar y que, yo insisto con esto, para mí la comunicación es clave en general. O sea, que la empresa dé certezas de cuál es la expectativa que tienen, que el líder de la empresa, cuál es la expectativa que tiene, que del otro lado la persona diga, esta es tu expectativa, bueno, yo voy a intentar ir para este lado, voy a intentar lograr esto. Y después se pueden hacer un montón de iniciativas, se puede trabajar en el lugar más lindo, se puede trabajar, hacer home office, hacer diferentes cuestiones que hacen que la persona esté más cómoda, pero tiene que haber una estrategia en general. Totalmente. Para mí, confundir beneficios con cultura es el principal error. O sea, te ponen yoga, fruta, como dijo Diego, talleres aislados, porque a veces yo pregunto, ¿cómo están haciendo? Me piden una charla de, ponele, gestión de las emociones. Digo, ¿y esto en qué contexto está? No, es una charla anual que damos, del tema, ¿no? Pero te digo, prefiero ni participar. Claro, porque ahí después la culpa es mía de que no sirvió. Es que no es una charla aislada, esto tiene que estar dentro, ¿sí?, de un programa y de una coherencia, ¿no? Porque si después vas a premiar al que respondió un mail a las 23:48, no me hables de bienestar, no quieras dar una charla de bienestar, de inteligencia emocional, porque es una contradicción, la gente está escuchando algo que no vive en su realidad, ¿sí? Entonces el bienestar no es un evento, es una coherencia sistémica, es una carga laboral realista, es un liderazgo entrenado, son conversaciones difíciles, abordables, procesos claros, porque si no cambia, ¿sí?, el modelo de liderazgo, el bienestar es marketing interno. Totalmente. O externo para LinkedIn. Me quedo con una palabra que los dos la dijeron, no se dieron cuenta, que es coherencia, ¿no? O sea, total, cuando hacemos esto que dice Diego de generar iniciativas aisladas, es casi un insulto a la gente, ¿viste? Subestimar como que lo ven como algo integral, ¿no? Y me estás mandando, como dijiste, Vero, a un taller de gestión de emociones y no me das feedback, no me decís buen día cuando llegás, me marcás los errores adelante de todos, no sé, cuestiones básicas del día a día que hacen que ese curso pase lo que vos decís, ¿no? Digan, ¿qué es esto? Ojo, es lo más fácil también, hacer esas iniciativas aisladas y cuesta parar la pelota, pensar en la estrategia, claro. Pero muchas veces es porque el día te come y decís, bueno, voy a intentar mejorarlo haciendo esto. Y la verdad es que es muy importante sentarse, poner tiempo en la agenda, pensar la estrategia y después ir midiendo la ejecución de esa estrategia internamente. Exacto. O sea, y si se pusieran a averiguar y a indagar, ¿no?, sobre esto, que les preocupa tanto la inversión económica en esto, si pudieran medir el retorno de la inversión, pero estarían todos haciendo, ¿sí?, este tipo de entrenamiento. Midan el retorno de la inversión de personas con bienestar emocional y personas que no tienen bienestar emocional. Pero ahí cambiaría totalmente la mirada que se tiene. No es un gasto. Es como cuando en épocas de crisis eliminan las capacitaciones. Es al revés. En un momento de crisis tenés que capacitar y entrenar a las personas. Mucho Hoy más que nunca. En momentos de calma, exactamente. Hoy más que nunca. Pero ahí está invertido. Recortan cosas que, bueno, muchas veces no hay un análisis crítico del impacto del recorte. No, 100%. Eso ahí manda el Excel, sin duda, ¿no?
Claro, pero sabes que después el Excel te empieza a doler. Por no Obvio, prestarle atención a esto. Y obvio. decís, ¿qué pasó que todo esto ahora está en rojo? Bueno, ¿Sí? pero Y ahí, si no es una prioridad, tienen mal las prioridades. ahí me gusta siempre mirar, a mí me gusta desde mi óptica mirar qué puedo hacer yo diferente para que eso cambie, ¿no? Y creo que Sí, desde el rol de HR, que es el más involucrado en este tema, creo que tenemos que aprender a mostrar con datos el impacto de hacer y de no hacer, ¿no? Y no totalmente. solo decirlo por lo que suponemos. Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos hablando con CEOs, ¿no? Que hoy están pensando en el negocio. Y si nosotros no le mostramos en datos cómo esto impacta en el negocio, va a quedar en eso, en lo que decía Diego, en una iniciativa aislada que te van a dejar, no sé, un 10% del budget para que hagas esto, un taller de gestión de emociones. Listo, toma, anda, ¿viste? Y Porque siguen. igual es muy complejo también para alguien de HR poder Bueno, mostrar esa vinculación de la estrategia que está Sí, eh, proponiendo o ejecutando y del impacto en el negocio. Muchas veces es incómodo, pero te tenés que meter en un área que parecería no ser la tuya, sí, pero es importante, porque al final del día todo se sustenta en que es una empresa for profit, o sea, que busca el resultado, y si vos no acompañás con los datos de que toda la estrategia que estás implementando va hacia ese resultado, acompaña los objetivos de la empresa, es difícil. Pero son esas conversaciones incómodas que hay que tener también sí. internamente y uno sentirse con el derecho de poder hablar con el CEO de la empresa, con el VP o con quien sea, e intentar vincular una cosa con la otra. Sí, pero ahí me llama, Diego, a ser como persona de recursos humanos un mea culpa, que muchas veces no estuvimos a la altura de mostrar, ¿sí? Justamente con data, con números, lo que nosotros queremos lograr. ¿Sí? Vamos a lo mejor más por lo quali y no por lo quanti, y creo que ahí justamente hemos fallado en esa parte, ¿sí? En poder demostrar numéricamente que esto tiene un impacto positivo cuando se hace bien. Pero eso de un taller aislado, yo de hecho me niego a hacerlo, no lo hago. Prefiero perder esa posibilidad o ese cliente porque sé que no va a servir. Y de hecho lo que pasa muchas veces es que en donde sí puedo armar un programa, ¿qué es lo primero que me dicen los participantes? Es, ¿y mi jefe va a hacer esto? ¿Mi jefe se va a entrenar en esto también? no, Porque si no quedan como, me dice, quedamos nosotros acá como el jamoncito del sándwich, ¿sí? pero, Pero los que están abajo nuestro no entrenan esto y los de arriba tampoco. Ahí también eh, esto tiene que ser integral. ni hablar, que en esos cursos o talleres, los primeros que no están generalmente son los líderes, ¿no? Porque no tienen tiempo, porque no es prioridad, y ahí muestran esa incoherencia de, ¿no? Total. Sale a la luz de que lo que están haciendo ahí es una iniciativa aislada que no tiene coherencia con lo que realmente piensan, ¿no? Exacto. Por Eh, eso ahí digo, también nosotros, cada uno de nosotros, o sea, la empresa puede ser que no me esté dando bienestar, busquémoslo. ¿Sí? También el autocuidado, ¿no? No esperemos todo de los demás. ¿Sí? Obviamente que sería genial estar en un lugar donde nos cuiden, pero también si yo no me cuido y me cuida otro tampoco sirve, ¿no? Entonces creo que ahí también parte nuestra autonomía, ¿no? De poder conocernos, aprender a regularnos, a cuidarnos, capacitarnos, etcétera, también por cuenta de uno. No porque no me lo dan, entonces no lo aprendo. No, aprendo y, aunque lo tenga que hacer por mi cuenta, vamos por ese camino también. Bueno, y Y me agarro de esta palabra de aprender, ¿no? Vero, esto es para los dos, porque realmente me interesa qué es lo que piensan. Si tuviesen que decir tres habilidades, ¿no? Clave Sí, para la empleabilidad en los próximos años. En los próximos años ya es un montón, ¿no? Vamos a hablar de exacto. los próximos meses. Ahora, eh, ¿cuáles son y cómo se conectan, ¿no? Con el bienestar, en ese sentido. Sí, te digo una que me parece clave, la adaptabilidad cognitiva, ¿no? Porque hoy con la IA estamos transformando tareas, la capacidad de aprender y desaprender, aunque los biólogos dicen que no desaprendemos, como no soy bióloga digo que sí, ¿sí? Aprender, desaprender creo que es clave. Segundo, te diré inteligencia emocional,
aprender a regular nuestras emociones. Y tercero, para mí es, ahí ya habilidades técnicas en evolución. Y a oficios especializados, pongo mucho enfoque yo en lo manual, en lo que no va a ser reemplazable por IA, ir también por ese lado, ¿sí? Y donde los humanos agreguemos valor, pero sí, resumo, adaptabilidad cognitiva, inteligencia emocional y habilidades técnicas más IA. Bien. A ver, yo para no repetir lo que dice Vero, que coincido en todo, para mí la base es la humildad para lo que se viene para adelante y la capacidad de ejecución también. Hay que ser humilde en el sentido de entender que uno no sabe todo, que hay un montón de cosas para aprender y aprenderlo, ejecutarlo. Hoy, con un mundo tan cambiante, la verdad las habilidades que antes teníamos por sabidas, se pueden complementar un montón con un montón de cosas que están viniendo si uno no tiene la humildad para decir, no sé, no soy el mejor, no necesito aprender de esta persona o de esta nueva tecnología o de lo que viene, se queda en el tiempo muy rápido. O sea, la evolución es muy rápida. Entonces, para mí es importante arrancar siendo humildes. Yo yo me pongo todo el tiempo a ver noticias de IA y me despierto a la mañana pensando en eso. Hablo con la gente de desarrollo de mis equipos, vamos hablando entre amigos, vamos aprendiendo qué cosas nuevas hace el otro. O sea, arranca por ser humilde, entender que todo lo que se viene es algo nuevo y después ejecutar. O sea, que no te quede en la cabeza lo que aprendiste, sino decir cómo lo implemento y animarse a implementarlo. Y compartir, ¿no? Compartir ese saber también es tan interesante. Clave eso. Claro, generar esos sí, espacios ser para generoso. que se comparta es totalmente. Sí, ser generoso es clave. Comparto. Qué difícil, ¿no? Gran desafío. Gran desafío y creo que es importantísimo, ¿no? Esto que mencionan son como todas habilidades, ¿no? Blandas, por decirlo así, o mal llamadas blandas, que hoy son las más duras que tenemos que aprender, que no están en carpeta. Hoy vos, no. pero no sé, hago una apuesta acá de que miramos los planes de training and development de todas las compañías y si encontramos uno de estos temas en los líderes, o sea, la hacemos un asado. Claro, hacemos un asado, Diego. Si logramos encontrar una de esas, es un montón. Y es tremendo como el foco está puesto para otro lugar, porque la conciencia, ¿no? Tal vez del impacto de las emociones en el bienestar todavía no está tan sólido, ¿no? Y a veces hay una mirada muy simplista, esto de, bueno, siempre hay temas más importantes. Bueno, habría que ver la importancia por el impacto que tiene, ¿sí? Entonces, si ahí midieras el impacto, para mí tus prioridades cambian. Sí. Bueno, sostengo que ahí tenemos una tarea enorme, de hacer, enorme, de lograr cómo mostrar ese impacto, ¿no? De cómo ir a la oficina del CEO y decirle, mirá este número, mirá este 23%, mirá este 99%, mirá esta empresa más productiva por gestionar esto y la tuya no, ¿no? Y esto que dice Vero de la generosidad y la comunidad y poder escribirle a otro de recursos humanos y que, che, ¿cómo haces esto en tu empresa? ¿O cómo mostrás esto? Es clave para poder ejecutar más rápido también, para poder cortar la curva de aprendizaje, ver qué está haciendo el otro y que el otro sea generoso en el sentido de, estamos haciendo esto, o esto lo hicimos, no funcionó, esto funcionó. Eso es espectacular. O sea, como están ahora discutiendo en el chat, poder contar con el otro es buenísimo. Y ahí, Diego, esto también, cuando algo no funcionó, ¿por qué no funcionó? Quiero que me lo cuenten. Y ahí la mayoría de las veces lo que mencionaban, dieron una charla cada 2 años del tema. No funciona. Eso es como que quiera tener abdominales yendo una vez al año al gimnasio. No va a suceder. No es magia. Lamentablemente no. Esto es disciplina, es consistencia, ¿sí? Es perseverancia. Y no te va a salir y seguir probándolo. Por eso la mentalidad de crecimiento es clave para todo lo que estamos hablando hoy acá, todos los que estamos reunidos. Es fundamental. Me encanta. Sí, no, 100%. Hay mucho por hacer, Mucho.
Totalmente. Y vamos a ir cerrándose. Mirá, pasamos 50 minutos ya, chicos. Tremendo. Tremendo. Pero me quedan algunas ideas para que conversemos. Sí, y me gustaría, siempre me gusta que en este espacio podamos darle a las personas que nos escuchan algún tipo de herramienta, ¿no? Al menos desde nuestro lugar. Si una empresa mañana quiere empezar a trabajar el bienestar emocional, ¿no? De forma seria, como lo venimos planteando, ¿por dónde deberían empezar? Diego, ¿querés empezar vos acá? A ver, yo te hablo de experiencia propia, no soy especialista, después debemos a Vero para Por que eso opine. A ver, ¿cómo lo hicimos nosotros? Es implementar un framework de trabajo, que les contaba antes, que tiene toda una parte de estrategia de personas, aparte de objetivos de la empresa, objetivos a mediano, corto y largo plazo, que muchas veces no van a ser... se van a ir modificando, digamos, más en el mundo de hoy que está cambiando tan rápido, pero es importante tenerlos y después nada, trabajar la estrategia de persona de forma clara y que sea algo real, o sea, pensado, implementado, medido y ejecutado de forma coherente. Entonces, en nuestro caso, y hablando desde el lado de haberlo ejecutado, esa es la forma para mí. Qué bueno, gracias, Diego. Para mí, si quieren empezar mañana o hoy a la tarde, quieren arrancar, ¿por dónde? Por los líderes desde ya. Yo arrancaría por los líderes. Ahí medir el clima real, ¿no? Laboral real, escuchar sin maquillaje, entrenar habilidades humanas, revisar la carga laboral. A veces ni tiempo hemos tenido de ver, a ver, esta persona está colapsada o está aburrida, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? No empezaría por la actividad visible, sino que empezaría por el sistema, ¿sí? Entonces, después sería la consecuencia lo visible, ¿no? Esto es como un iceberg. El bienestar serio, para mí, no empieza con un evento, sino que empieza con una decisión estratégica de querer trabajar en serio el bienestar. Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Sin humo. También importantísimo esto, si ustedes no saben el objetivo al que quiere llegar la empresa o hay muchas empresas que tampoco lo tienen, un objetivo claro, digo, o impulsar a que exista, porque eso va a afectar su estrategia de personas, o conocerlo, para después poder comunicarlo de forma clara también, o para que existan las vías para que se comunique de forma clara. Eso para mí agrega mucho valor. Sí, y ahí, Diego, también animarse a preguntar. Porque hay personas cuando me dicen, no me bajaron los objetivos, y los preguntaste, no. Pregúntalos, y ahí, si no tenés respuesta, fíjate también si querés estar en lugares donde esa desorganización a vos te genera un malestar o una incomodidad, ¿no? Tener más autonomía. Sí, en definitiva, alinear las expectativas, ¿no? Che, Total. No está, listo, ya sé que no está, o está trabajando. Y lo acepto o no, pero tomo una decisión respecto a eso. Acepto quedarme y de la mejor manera o no, pero eso, tener certeza, que es lo que decía antes Diego, para un lado o para el otro. Mirá, no lo tenemos, lo estamos trabajando. Listo, ya lo sé. Bien, me encanta. Y no sé si ustedes, espero que sí. Nosotros en HIT decimos, ama tu forma de trabajar. Lo tenemos sí, está pasando ahí abajo, justo. Está ahí. Es nuestro eslogan, eso es lo que buscamos hacer. Hablamos de que lo que hacemos tenga propósito, que nos conecte con algo más grande que nosotros mismos, ¿no? A ustedes, esta frase, ¿cómo les hace sentido? Y me gustaría realmente preguntarles si ustedes aman su forma de trabajar y por qué. Quien tenga la primera respuesta puede decirlo y después cerramos con el... Dale, ahí te digo, sí, pero sin romanticismo. ¿Sí? Amo la forma de trabajar, amo lo que hago. No significa que sea fácil, para nada, ¿sí? Significa, y la palabra hoy clave fue coherencia, entre valores, propósito, la forma de vincularnos y el impacto. Yo elijo con quién trabajar y con quién no, ¿sí? Y aprendí de eso, obviamente equivocándome a quienes elegía, ¿no? Hablo muchas veces de los clientes esencia de vainilla. ¿Cómo es la esencia de vainilla? La olés, riquísima, y cuando la probás, ¿no? Entonces ahí me hizo aprender, ¿sí? De que para amar mi forma de trabajar,
es importante el entorno, y hablo de entorno en todo sentido, ¿no? Y cuando no existe esto de valores, propósitos alineados, el impacto que queremos llegar, bueno, o sea que ahí estoy apuntando la motivación intrínseca. Si esto no está, no hay nada, ¿sí? Entonces, yo no vendo teoría, sino que me gusta ver cambios en personas y equipos. Entonces, trabajar conjuntamente en estos valores y ver esos cambios me llena de gratitud, ¿no? Entonces, yo creo que en un mundo automático, ¿sí? Tenemos que ser profundamente humanos. Gracias, Vero. Diego. Un placer. En mi caso, no sé si soy el mejor ejemplo. O sea, yo soy un apasionado y amo lo que hago, pero a punto de vista que se cruza con mi persona. O sea, yo soy Maslow también. Estoy muy cruzado por lo que hago todos los días. Intento también trasladar mi amor por lo que hago y mi pasión por lo que hago a todos los equipos. Obviamente, intentando que sea más sano de cómo lo hago yo. Pero sí, para mí, en general, todo lo que podamos hacer que haga que las personas estén más cómodas trabajando dentro de la empresa tiene un impacto positivo, y que amen su trabajo es algo lo que uno debería aspirar, más allá de que tiene que tener o sea, tiene una concordancia de que amen su trabajo. No quiere decir que su trabajo sea su vida. Y hay que dejar ese espacio y entender que para las otras personas eso es lo sano, digamos, no lo que hago yo. Bueno, qué bueno que puedas compartir tu experiencia, Diego, con eso. 100%. Gracias. Bueno, chicos, Vero, Diego, nada, me encantó conversar con ustedes. Se pasó 1 hora, pero demasiado volando rápido. se me pasó, me encantó. Quedaron un Gracias. montón de insights, al menos a mí me ayudaron un montón. Y estoy seguro de que quienes están del otro lado también se quedaron con 1000 preguntas. Tuvimos un montón de comentarios, eso me encantó. Sí. Y es lindo también que nos quedemos con un poquito de más, ¿no? Así que nada, a los que están del otro lado, muchísimas gracias por sumarse a este primer Hit Talk del 2026. Quédense atentos que se vienen muchas más cosas desde el lado de Hit. Y de nuevo, chicos, gracias a ustedes dos principalmente, Gracias. Diego y Vero, a todos los que nos escucharon, y nos vemos en marzo. Chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos.